Bienvenidos a interbolivia.com. ¿Aceptaría o cómo vería Estados Unidos un retorno de Evo Morales a la vida política de Bolivia? Hay dos elementos en estos. Los bolivianos de cualquier tendencia política tienen, según la constitución de su nación, el pleno derecho de participar en la política y de participar en el proceso electoral, pero al mismo tiempo hay claras evidencias de abusos electorales. Y la posición de mi gobierno es que ellos que han participado en las distorsiones del proceso electoral no tienen que participar de nuevo en esta próxima etapa electoral del país. En una cena en julio de 2019, Estados Unidos supuso fraude y pidió levantar la voz a Brasil, Perú y Argentina. Kevin O'Reilly, entonces secretario adjunto para el hemisferio occidental, dijo que era clave que esos países se pronunciaran sobre la transparencia de las elecciones que iban a realizarse el 18 de octubre de ese año. En una cena con delegados de la OEA, Unión Europea, Brasil, Perú y Argentina, en julio de 2019, Estados Unidos afirmó que era clave que esos países levantaran la voz sobre la transparencia de las elecciones, de las que supuso un escenario de fraude. Un cable diplomático transmitido el 30 de julio de ese año a la Cancillería de Argentina por su embajada en La Paz, al que tuvo acceso La Razón, cuenta detalles de la reunión que el 25 de julio convocó en su residencia el entonces encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, en honor del visitante subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Kevin O'Reilly. Durante la cena se conversó largamente sobre la situación política actual en Bolivia y el escenario electoral, cita el parte cuyo pie de firma menciona a Álvarez García y fue enviado a las 17:12 de ese 30 de julio, bajo prioridad muy urgente, a la Secretaría Privada del Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Cuenta que a la cena fueron invitados, además del consejero político, económico y comercial y el director adjunto de dicha sección de la Embajada de Estados Unidos, el representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, el jefe de la misión de la Unión Europea, UE, y los embajadores de Brasil y Perú, y el encargado de negocios de Argentina en Bolivia. Menciona el cable diplomático que O'Reilly expresó su preocupación sobre las elecciones generales del 20 de octubre y consideró que resultaba clave que los países citados para la ocasión levantaran, al tiempo que bajan el nivel de la agenda, la voz respecto de la transparencia del acto electoral en ciernes, ya que Estados Unidos, en este momento en Bolivia, carece de recursos eficaces como los de los países de la región. Incluso señala que el funcionario del entonces gobierno de Donald Trump adelantó que era probable que Evo Morales venciera en las elecciones de ese año. Además, el informe cita que O'Reilly anticipó un eventual fraude. Ante la victoria de Morales, de cualquier manera, sea porque se dará el escenario que indican las encuestas o porque, si fuera necesario, podría configurarse un escenario de fraude, en particular, en las localidades más pequeñas del interior del país, en los departamentos en los que la fórmula del MAS, Movimiento al Socialismo, es ampliamente favorita, recuerda el informe argentino. O'Reilly llegó al país el 24 de julio de 2019, 3 meses antes de las elecciones. Tuvo varios encuentros con dirigentes políticos, cívicos y periodistas en La Paz y Santa Cruz. El 26 de julio, un día después de su cena en la residencia de Williamson, se presentó en un desayuno ante los periodistas. Dijo entonces que en octubre los bolivianos deben elegir a sus líderes a través de procesos plenamente democráticos, transparentes y sin interferencias. La noche previa había expresado sus dudas sobre la transparencia de los comicios, la organización, el área informática e incluso el sistema de conteo rápido. En particular, sobre las idas y vueltas del Tribunal Superior Electoral, el vaciamiento del mismo, en particular en el área técnica e informática, la falta de contratación de la empresa encargada de realizar el conteo rápido de votos y de la dispersión y contradicciones de la oposición boliviana, describe el cable. Entonces, la visita de O'Reilly generó susceptibilidades en el oficialismo.
Tiene a nosotros muy atentos esta visita que está realizando este personero. Ojalá no sea para venir a tratar de hacer actos de injerencia en nuestra política interna, porque cuando estos representantes extranjeros llegan a nuestro país, y especialmente en contextos electorales, no vienen precisamente solamente a hacer una visita más, vienen a realizar actos de política interna, y eso sería muy lamentable que esté aconteciendo en nuestro país y que la oposición esté prestándose para situaciones de esa naturaleza. El vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Kevin Michael O'Reilly, que se encontraría en el país, en contacto con algunos medios impresos, señaló que el gobierno norteamericano no respalda a ningún candidato y por el contrario, el deseo es mantener con el próximo gobierno el buen relacionamiento bilateral con el respeto a la democracia. O'Reilly se reunirá en las siguientes horas con empresarios privados. En la oposición se desconocía la presencia del representante diplomático en el país. Pero lo cierto es de que no, por lo menos nosotros como opositores no tenemos ninguna intencionalidad, pero lo cierto es de que si ha venido por algo, supongo que es por alguna situación que seguramente no sé si lo han convocado a los opositores o ha venido en una visita oficial. Ojalá pudiera hacer algo por nosotros, porque a nosotros hasta de lo que hemos presentado una carta hemos sido duramente fustigados por toda la población del MAS. Entonces pedimos nosotros que si se puede todavía reunirnos, sabemos hasta cuándo se quede, podría ser una oportunidad para poder hacer que ellos hagan la gestión de que se emita la opinión consultiva que tanto nosotros estamos gestionando. Ojalá no esté viniendo a darles un tipo de mensaje a la oposición, dijo el diputado del MAS Lino Cárdenas, según ANF. Las elecciones del 20 de octubre se desarrollaron en un clima de tensión y quien cuestionó en sendas intervenciones el proceso, por la organización y la candidatura de Evo Morales, fue Carlos Mesa, entonces candidato por Comunidad Ciudadana. Fraude. Entrevistado por Deutsche Welle el 9 de octubre, habló de no reconocer la eventual victoria electoral de Morales. Si se consuma mediante un fraude, no. Temo, porque el presidente no tiene en su cabeza la idea de que vivimos en democracia ni de que puede perder, afirmó. La noche de las elecciones, la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, que es el conteo inicial de votos a través del registro de actas, al margen del cómputo oficial, fue intempestivamente suspendida a las 19:40 cuando ya había publicado el 83,7% de los datos. En su reunión con miembros de la OEA y la UE, además de embajadores de 3 países, el 25 de julio, O'Reilly temía precisamente ese problema del conteo rápido. Y al suspenderse el TREP, la OEA fue la primera en reaccionar al caso. Que él se explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares, dijo. Luego se sumó Mesa, que también cuestionó el parón. Y quiero establecer aquí como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales, que estoy llamando a la movilización. No podemos permitir que se trate de manipular un resultado que, obviamente, nos lleva a segunda vuelta. Mesa. Al día siguiente, el candidato de Comunidad Ciudadana llamó a movilizaciones y vigilias frente a los tribunales. Consideró que fue víctima de una fraude escandaloso. Luego se desataron movilizaciones, a las que se sumó el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se decantaron con la renuncia de Morales el 10 de noviembre. Horas antes, la OEA había adelantado su informe. Señaló graves irregularidades y manipulación informática. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado, afirmó. La crisis obligó la transición presidencial. Convocados por la Iglesia Católica, embajadores de la UE, Brasil y España propiciaron un diálogo extralegislativo junto a dirigentes políticos de oposición para definir la proclamación de Jeanine Áñez, que llegó al poder el 12 de noviembre en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quórum ni presencia del MAS. Comparte y opina, suscríbete a interbolivia.com, te espero en el próximo informe. El Plan Cóndor del siglo XXI está vigente. Participación del gobierno de la derecha bajo el mando de Estados Unidos, de transnacionales como dueños de Tesla, financiando golpes de Estado. Eso no es ninguna novedad.
Pero el pueblo consciente nuevamente gana las elecciones y va a seguir perdiendo. Mira las luchas en Perú, en Chile, en Colombia. Estoy convencido que el próximo año Lula va a ganar en Brasil. Somos un pueblo, somos trabajadores. Y aquí los gobiernos de derecha, los estados coloniales deben entender el pedido de su pueblo. No solamente por una reivindicación social, sino por cambio estructural. En nuestra lucha, cuando era sindical, a veces con la COP, a veces con la Confederación Sindical Única, siempre nos han planteado las dos cosas. Lucha por la reivindicación social y cambio estructural. En lo político, la refundación, en lo económico, la nacionalización. Entonces, este gobierno tiene que entender eso para que haya paz con justicia social. Comparte y opina. Suscríbete a nuestro canal interbolivia.com. Te espero en el próximo informe. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.